Buenas tardes, estudiantes. Nos encontramos en nuestra cuarta clase del taller de preparación laboral. El tema que vamos a abordar hoy es la elaboración del currículum vitae. Para esta clase vamos a revisar algunos elementos fundamentales en la creación de nuestro currículum. Pero para recordar, primero, decir que estamos viendo la unidad número 1 y el elemento de competencia que estamos trabajando es manejar los aspectos básicos para la inserción, mantenimiento y reinserción laboral en el marco del sistema laboral chileno y de empleabilidad. Respecto de la clase de hoy, el objetivo es determinar las etapas y características de un proceso de reclutamiento y selección de personal. Ese es el objetivo específico general de esta clase. Para empezar, vamos a analizar por qué es tan importante un currículum vitae. En primer lugar, tenemos que considerar que el currículum vitae es una radiografía profesional de la experiencia educacional y laboral de cada una de las personas. Para postular a cualquier oferta de trabajo, a mí me van a pedir como referencia el currículum vitae, en el cual yo voy a resumir cuáles son mis habilidades, mis destrezas, mi experiencia similar en el cargo que estoy postulando y destrezas de un postulante de las aficiones y de las cualidades del mismo para optar a los distintos trabajos. Entonces, es muy importante el currículum vitae. El éxito de un currículum vitae en un proceso de selección se mide por la oportunidad de ser llamado a una entrevista. O sea, si a ti te llaman a la entrevista porque tu currículum no estaba bien hecho, pues se ajusta al llamado del concurso efectuado. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículum vitae no es algo que tú haces una vez y te olvidas. El currículum debe ser revisado cada vez que tú postulas a una oferta laboral, pues debe ajustarse a las características del empleo al que postulas, a los requisitos y a el objetivo profesional que tú le vas a dar a tu trabajo en cada uno de estos empleos. Es sustancial que la confección del currículum vitae sea la más adecuada según el tipo de trabajo que tú realices. La idea es que con este currículum tratemos de llamar la atención del reclutador. Por tanto, debe ser algo llamativo y bien claro, lo más claro posible. Existen distintos tipos de currículum vitae. El primer tipo, lo voy a correr aquí, de currículum vitae es un currículum que se llama currículum cronológico. Este currículum se caracteriza por que yo ordeno, después de registrar los datos personales, por ejemplo, nombre, domicilio, etcétera, vamos a registrar la experiencia profesional. Pero esta se registra por fecha, en donde primero registro la experiencia más antigua en mi trabajo hasta la más nueva. Esa es la característica principal de un currículum cronológico. O sea, yo detallo la totalidad de mi experiencia profesional desde lo más antiguo a lo más nuevo. El segundo tipo de currículum es el más utilizado. En él, luego de registrar la información personal, voy a registrar mi experiencia profesional o laboral desde la más nueva a la más antigua. La idea es presentar al reclutador cuáles fueron mis últimas experiencias laborales y se haga una idea de cuál fue lo que tengo más práctico, lo que tengo más nuevo. Por eso se hace de manera inversa. Y como última experiencia va la experiencia que yo tuve como primera vez. El tercer tipo de currículum es uno que se llama cronológico funcional. En este caso, las experiencias profesionales se van clasificando según el tipo de trabajo. Por ejemplo, yo registro trabajo administrativo y ahí enumero del más antiguo al más nuevo todos los trabajos que yo realicé de ese perfil, del perfil administrativo. Luego puedo registrar como segunda opción secretario o secretaria. Y ahí registro todas las labores que he realizado como secretario o secretaria. Y así sucesivamente, yo de acuerdo a las funciones que he realizado, organizo la información de mi experiencia laboral. Esta forma es una de las formas más comunes de realizarlo. El próximo tipo de currículum que vamos a ver es el tipo mixto. En este tipo de currículum se combinan el currículum funcional y el cronológico. Y aquí vamos a mantener la estructura del currículum funcional, indicando, eso sí, las experiencias más nuevas en primer lugar. O sea, lo organizo por temática, pero lo que manda el orden es la temporalidad. O sea, la primera profesión o actividad laboral que registro es la más nueva. Y le pongo un título y respecto a ese título ordeno el resto
actividades funcionales que realicé. Y por último se encuentra el tipo creativo. Y este es un tipo de currículum más llamativo, que tiene que ver con hacer una especie de spot de la situación laboral, pero tiene que ver con sectores en donde es un requisito desarrollar creatividad y mostrar cuáles son mis habilidades creativas en el diseño del currículum. Este tipo de currículum en el área de salud o en el área de ciencias sociales como la mía no son tan recurrentes. Tienen que ver más que nada con actividades artísticas o con actividades de diseño, por ejemplo. Los diseñadores principalmente son seleccionados por este tipo de currículum. Entonces, continuando, les voy a mostrar un ejemplo de currículum vitae. Este es mi currículum, así que se los voy a mostrar. En el primer lugar, cuando tú elaboras un currículum vitae, lo principal es registrar los datos personales. Yo lo pongo de una manera muy resumida. Hay distintas formas de hacerlo. Hay personas que registran su nombre completo, su root, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, su página personal, la universidad en la que estudiaron. Yo, la verdad es que prefiero hacerlo de una manera mucho más resumida. Registro mi nombre, mi título profesional, la universidad, mi teléfono de contacto y mi correo electrónico, nada más. Pero como les digo, eso es a decisión del postulante y según el perfil. En algunos trabajos, de hecho, te piden agregar una foto, pero de acuerdo a la ley chilena, eso ya no es legal, no es algo legal. Se sugiere en muchos casos, pero no es obligatorio. Luego, en general, la gente en su currículum vitae registra un resumen profesional. El resumen profesional es muy parecido al objetivo profesional. Yo en el resumen profesional registro la experiencia que tengo, pero también puedo registrar hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo profesional en ese ámbito. Como yo ya llevo muchos años de carrera profesional, ya no escribo mi objetivo, sino que escribo el resumen de las cosas que he hecho. En mi caso, tengo registrado asistente social, titulada en Pontificia Universidad Católica, con competencias para desempeñarse en coordinación de equipo, con conocimiento en el diseño e implementación de intervenciones sociales en programas del Estado y amplia experiencia en atención de personas con diversas características de vulnerabilidad. Trabajé más de 7 años en el Ministerio de Desarrollo Social como soporte técnico a equipos municipales en el instrumento de focalización y 5 años en la Municipalidad de La Pintana. Entonces ahí yo de manera rápida resumo toda la experiencia profesional que tengo y eso le da indicios al reclutador sobre lo que yo he hecho. Y así llama la atención de inmediato el currículum vitae. Posterior a esto, en un currículum vitae se sugiere registrar los antecedentes académicos. Esto quiere decir registrar cuáles son mis estudios. Se ponen desde el más nuevo al más antiguo. Como ven, yo lo hago de manera cronológica inversa. Entonces, primero, otros estudios, los estudios de postítulo, carreras posteriores a la que ya realizaste, perfeccionamientos, etc. En mi caso, magíster en estudios de género y cultura. Y en educación superior, luego registro Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciatura en trabajo social. Cuando uno empieza a hacer un currículum vitae, en general registra sus estudios de enseñanza media o de enseñanza básica. En el caso de que ustedes ya tengan estudios profesionales, ya no es necesario registrar los estudios de enseñanza media ni básica. Esto es para es para postular a trabajos como de menor exigencia profesional. En el caso de ustedes que ya van a tener una carrera técnica, lo más relevante es registrar los estudios del Centro de Formación Técnica, los estudios posteriores y en algunos casos los estudios de enseñanza media, pero nada más. Como cuarto elemento se registran los antecedentes laborales. Aquí yo registro mi experiencia laboral. La idea es resumir cuál ha sido el cargo que yo he tenido, las funciones que he realizado y la organización en la cual trabajé. Yo lo hago también de manera cronológica inversa, o sea, registro la información más nueva al último. Entonces aquí yo pongo organización, Departamento de Educación, Ilustre Municipalidad de La Pintana, programa de reinserción escolar. Ese es el lugar. El cargo que yo cumplí ahí era profesional de apoyo del programa de reinserción escolar de septiembre a diciembre del 2019. Y las funciones, apoyo en el diseño e implementación del programa, coordinación del equipo de trabajadores sociales, elaboración de informes sociales, participación en reuniones técnicas. Como ven, ese es un ejemplo de presentar la información. Existen mucho más,
pero este es el ejemplo que les puedo dar yo de cómo lo hago. Ustedes también lo pueden organizar de otra forma, no es necesariamente que lo hagan de la misma, pero este es un ejemplo. Y de ahí van detallando el resto de las experiencias profesionales que han desarrollado. Si ustedes no tienen más experiencias laborales, pueden registrar las prácticas que han realizado durante el instituto. Cuando yo recién me egresé, registré todas mis prácticas y el título profesional, etc. Como quinto elemento, registramos las referencias. Estas son las personas de contacto que pueden hablar bien de ti. En general, uno registra jefaturas anteriores, profesores de carrera en el caso de ustedes, gente de renombre que los pueda recomendar. En mi caso, por ejemplo, registré el dato de la institución del ministerio, el nombre Solange Evia, que fue mi jefa en ese tiempo, que el cargo que ella tiene y cuál es su teléfono de contacto para que le puedan preguntar cuál es la función que yo realicé y qué impresión tiene de mi trabajo. Y finalmente, en los currículums se registran otros antecedentes. Por ejemplo, si he participado en capacitaciones, seminarios, otros perfeccionamientos, si tengo dominio de idiomas, si tengo manejo de plataformas informáticas, etc. Todo lo que pueda sumar y darle valor a mi currículum vitae. Hay personas que también registran los voluntariados, por ejemplo, voluntaria en la Cruz Roja durante tal periodo, bla, bla, bla. Participante en un grupo scout, bla, bla, bla. Pero eso va a depender del tipo de trabajo al cual tú estás postulando, porque si vas a postular a una fundación, evidentemente los voluntariados son muy importantes. Si vas a postular a una empresa privada, no son tan relevantes, pero sí es relevante saber si hablas algún idioma, si manejas plataformas de informática, etc. Va a depender del perfil a lo que estés postulando. Entonces, ahora que ya les he entregado la información de cómo elaborar un currículum vitae, ustedes pueden jugar con este material y pueden acomodarlo como a ustedes les interese. Esta es una propuesta de cómo hacerlo, pero no es la única. En Internet existen muchas opciones y alternativas de cómo elaborarlo. Entonces ahora tenemos que realizar un trabajo personal. A partir de lo expuesto, cada uno debe confeccionar su propio currículum vitae. Para ello tiene que recordar los siguientes elementos. El currículum debe ser lo más claro posible, entendible y bien estructurado. Debe contar con 3 secciones a lo menos: los datos personales, los principales aspectos educacionales y la formación profesional que cada uno tenga, las experiencias y las proyecciones laborales que ustedes tienen. La idea es hacerlo de una manera lo más profesional posible. Se debe utilizar un buen papel, en este caso va a ser sin papel porque me lo van a mandar por correo electrónico, pero deben utilizar alguna letra de tipo formal. No me la manden en cómics, eso no es formal. Tienen que buscar una letra de tipo formal como Arial o Times New Roman en letra máximo número 12. Los antecedentes deben registrarse desde lo más actual que se está realizando a nivel educativo o profesional. O sea, lo que están haciendo ahora se registra. Que estás estudiando se registra. Y es deseable, aunque no es obligatorio, que ustedes agreguen una foto en el encabezado. Pero no es obligatorio, es solamente deseable. Si se toman una foto, tienen que salir formales, no van a salir con hawaiana. La idea es que la foto sea tal como salgo en mi recuadro, formales, peinados. Eso principalmente. Así que los dejo con esta tarea. Los invito a que realicen su currículum vitae. Lo vamos a hacer durante lo que queda de clase y me los deben mandar máximo hasta el domingo. Voy a estar conectada para que me hagan todas las consultas, pues esto es tarea con nota. Es la primera evaluación de la unidad número 1. Así que le pido que me la manden a la brevedad posible. Les doy las gracias por la participación en la clase de hoy y nos encontramos en la próxima sección.